Hola, en esta ocasión vamos a estudiar el contenido 0.3 del libro de Matemáticas para Administración y Economía de Hausler, que es este capítulo que tenemos acá. La idea es que revisemos todos los ejemplos, las definiciones más relevantes que aparezcan en la explicación y pues precisamente desarrollemos a detalle todos los ejemplos y también algún ejercicio. Entonces, vamos a iniciar con estas leyes que nos aparecen por acá, que las vamos a estudiar un poco más en la pizarra. ¿Qué sucede, por ejemplo, si tenemos 3 elevado a la cuarta? 3 elevado a la cuarta, vamos a tomar en cuenta siempre que el exponente lo que nos indica es la cantidad de veces que estamos multiplicando la base. Entonces, esto es 4 veces porque el exponente era 4. Y luego, bueno, luego viene el resultado de la multiplicación de 3 por 3 por 3 por 3. En este caso sería 81. Entonces esto es desarrollar una, una potencia. Entonces siempre el exponente lo que nos está diciendo es la cantidad de elementos que tiene, la cantidad de veces que vamos a multiplicar la base. Aquí también vamos a recordar por formalidad las partes que conforman una potencia. Ese n, el número pequeño que aparece, se llama exponente. Este se llama exponente. Y el número grande que aparece se llama base. Y toda la expresión se llama potencia. Entonces, esta regla, bueno, a partir de esta definición que hemos hecho, que el exponente implica la cantidad de veces que estamos multiplicando la base, se deducen muchas propiedades. Pero antes, bueno, vamos a dejar generalizada por acá esta que será como la expresión número 1, que si tenemos nosotros x o cualquier base, bueno, quizás le vamos a llamar a elevado a la n. Esto es como que tengamos a por a por a muchas veces o la cantidad de veces que el exponente diga. En este caso debe ser n veces. Una propiedad, pues, bastante derivada de esta, bastante cercana, es cuando tenemos un exponente negativo. Un exponente negativo es una potencia, en este caso, que está en el numerador. Y de esa forma, pues no se puede desarrollar porque la definición es el número 1, ¿verdad? De las potencias. Entonces, vamos a decir que esto es equivalente a tener 1 sobre a elevado a la n. Es decir, pasamos la potencia del numerador para el denominador y pues cambiamos el signo del exponente. Entonces, y luego esta propiedad, pues naturalmente, como el 1 en el numerador es un entero, pues que lo vamos a dejar ahí quietecito. Y el a a la n, pues ya sabemos que esto es a por a por a por a n veces. La ejemplificación de estas propiedades lo vamos a hacer un poco más adelante, siguiendo la misma coherencia que presenta el libro. Entonces, esta es la segunda. Ya desarrollamos la primera y la segunda. Y tal vez vamos a generalizar con una que sería como la gemela de esta propiedad. ¿Qué sucede si ahora lo que tengo es una potencia con exponente negativo, pero en el denominador? En el primer caso, pues fue potencia con exponente negativo, pero estaba en el numerador, ¿verdad? Y en este caso está en el denominador. Entonces lo que haremos, siguiendo la misma lógica que la anterior, es pasarla para el numerador, pero ahora con signo positivo. Es decir, podemos nosotros pasar una potencia del numerador para el denominador cambiándole signo. Y en este caso también del denominador para el numerador cambiándole signo. Esa es la idea con esas propiedades. Y hay otra, que es la número 4, es cuando tenemos cualquier potencia elevado a la 0. Y eso siempre va a ser 1.
indistintamente cuál sea la base, si el exponente es 0, eso siempre es igual a 1. A partir de estas, luego se derivan todas las propiedades que vamos a revisar. Pero antes vamos a revisar el ejemplo que nos aparece en el libro, porque cuando estudiamos un libro, nosotros debemos asegurarnos siempre de entender todos los ejemplos que están ahí, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con este y aquí solo lo vamos a revisar. En el primero es 1/2 elevado a la cuarta. Usted podría pensar, ya lo empezó a complicar porque ya empezó a meter fracciones, etcétera, pero la definición de potencia, pues, es una base elevado a un exponente, y en este caso, tanto A y N son números reales, entonces pueden ser cualquier número. Tanto la base puede ser cualquier número, como el exponente también puede ser cualquier número. Y como un número real puede ser fracción, puede ser decimal, puede ser raíz, puede ser cualquier representación, entonces esto sigue siendo una potencia. Esta 1/2 sería la base y pues el exponente sería 4. Por eso es que la base lo que hacemos es multiplicarla 4 veces, porque el exponente era 4. Y luego el resultado pues se ha sacado. Recordemos que la división de fracciones, perdón, el producto de fracciones, esto se hace de forma horizontal, A por C y B por D. Entonces, siguiendo esa idea, va a ser 1 por 1, por 1, por 1, eso da 1. Y luego 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. El segundo ejemplo lo que hace es ilustrarnos ese paso de cuando se cambia de posición en una fracción, una potencia. Observamos que el exponente está negativo, entonces podemos nosotros pasarlo al denominador con una potencia con exponente positivo, cambiándole el signo. Y luego se desarrolla 3 a la quinta es 3 5 veces. Y al hacer la multiplicación, 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81 y por 3, 243. Lo mismo sucede con el C. Ahora la potencia la tenemos en el denominador. Y como ya se dieron cuenta, no podemos desarrollar una potencia si el exponente es negativo. Entonces la vamos a pasar ahora para el numerador. Y el exponente cambió signo, ahora es positivo. Y ya sabemos que 3 a la quinta es 243. El D nos explica, o recordamos la propiedad, toda potencia elevado a la 0 es 1. Toda base elevado a la 0 es 1. Entonces, elevamos 2 a la 0, esto es 1. Elevamos pi a la 0, esto es 1. Elevamos menos 5 a la 0, esto es 1. Es decir, esta propiedad se aplica indistintamente como sea la base. Puede ser incluso una expresión compuesta, pero si está elevado a la 0, sigue siendo 1. Y finalmente, el último ejemplo, que x elevado a la 1 es x. ¿Y esto por qué? Porque será x elevado a la 1 es x por x por x, pero esta x solo va a aparecer una vez porque el exponente es 1. Entonces por eso concluimos que x a la 1 es igual a x. Y de aquí se deriva la explicación que a veces nos han hecho los maestros, que es que cuando no aparezca exponente, entonces tiene exponente 1. Y eso es cierto por la misma definición de potencia. Vamos a avanzar con lo que nos presenta el libro. Luego nos aparece la definición de raíz, la raíz cuadrada. Bueno, en este caso todavía ni siquiera es raíz cuadrada, sino que la generaliza, que es la raíz enésima. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, vamos a entender primero qué es eso de la raíz cuadrada. Y para eso, pues, lo vamos a hacer aquí. Si tenemos, por ejemplo, 5 al cuadrado, esto es 25, ¿verdad? Eso es 25. Pero que podría ser que nosotros tengamos esta ecuación, ¿verdad? X cuadrado igual 25. Si ustedes observan, esto tiene la misma estructura. Un número al cuadrado igual 25, un número al cuadrado igual 25. Nosotros ya sabemos que este número x es 5, ¿verdad? Porque ya sabemos que 5 al cuadrado es 25.
Ahora, resulta que en alguna ocasión, por ejemplo, aquí nosotros lo que no conocemos es la base. Desconocemos el número que se ha elevado a x para que dé 25. Entonces, la forma en matemática de preguntarse qué número debo elevar a un exponente para que me dé 25, eso significa raíz cuadrada. La raíz cuadrada o la raíz en general, lo que nos dice, lo que nos pregunta es qué número, la raíz significa qué número debe elevar al cuadrado para que me dé 25. Ese número es 5. Entonces, si observamos, todos los elementos que están en una potencia también se trasladan a una raíz. Solamente que en la potencia nosotros lo que andamos buscando siempre es el resultado de la potencia, ¿verdad? En este caso no, ya tenemos el resultado de la potencia y lo que estamos buscando es la base. Entonces recordemos que hace una raíz cuadrada, lo que hace es buscar la base. Lo que hace es buscar la base y ahora ya podemos observar de nuevo. Lo que nos está preguntando es a qué número, que este es el que andamos buscando, a qué número debo elevar 25, perdón, a qué número debo elevar al cuadrado para que me dé 25. Entonces, así, eso es lo que significa una raíz cuadrada. Pero como estamos en general, si yo tengo una potencia que es x a la n igual a, entonces aquí si quiero escribir es la contraparte que está relacionada con la raíz cuadrada, porque cada expresión, cada potencia tiene de hermana una raíz, ¿verdad? Aquí lo que sería, si en el primer caso andamos buscando el resultado, pues cuando es raíz cuadrada lo que andamos buscando es el número que es elevado. Entonces decimos, ¿a qué número debo elevar a la n para que me dé a? Y entonces esto será x. Entonces, si se fijan, lo que cambia es el orden. En el primer caso, la base se necesita para encontrar el resultado. Y en el segundo caso, es la base lo que estamos buscando. Entonces, eso es lo que significa raíz cuadrada. Preguntarnos cuál es el número que estamos elevando al exponente para encontrar el número que nosotros ya conocemos. Y por aquí hay un elemento pues, importante, los signos. El resultado de la raíz es positiva si lo que está dentro es positivo, si el argumento es positivo, y es negativa si x es negativa y x es impar. Es decir, voy a hacer el resumen. La raíz enésima de a, observemos que nos dice que es positiva si x es positiva. Esta es positiva si x es positivo. Bueno, en este caso será así a. Lo que nos dice es que si lo que está dentro, el argumento, esto se llama argumento, pero de momento le voy a mencionar eso, lo que está dentro de la raíz, o sea, el argumento, si esto es positivo, no importa cómo sea el n, el resultado de la raíz siempre va a ser positivo. Pero tenemos el otro caso. El otro caso es cuando la raíz enésima de a, aquí deben cumplirse dos cosas, ¿verdad? Para que esto sea negativo, tiene que ocurrir que a sea negativo y además debe ocurrir que n sea negativo. Por ejemplo, si yo tengo la raíz quinta de 245, digamos, el resultado de esto no pensemos en el número, pensemos en el signo. ¿Qué signo tendría? Bueno, para empezar observamos que el índice de la raíz es impar. Perdón, en este caso era que el n no es negativo. Aquí sí me voy a corregir, porque es que el n es impar. Estas son las dos condiciones. En este caso vemos que n es impar.
Y por lo tanto, si n es impar, nosotros vamos a ver lo que está aquí adentro. Si esto es positivo, bueno, se cumple la primera condición de que lo que está aquí es negativo. No, ¿verdad? Ah, bueno, entonces en este caso el signo va a ser positivo. ¿Qué pasa si con este? Raíz séptima de 115. En este caso, observemos que, bueno, vamos a escribirlo para que menos 115. Entonces, observemos. Ocurre que el argumento, el índice de la raíz es impar. Y que el argumento es negativo. Ah, el argumento es negativo. Se tienen que cumplir las dos condiciones, no solo uno. Si las dos condiciones se cumplen, entonces esto va a tener signo negativo. En caso que fuera la raíz, cualquier raíz, por ejemplo, raíz cúbica, perdón, raíz cuarta de 8, el signo, esto va a ser positivo siempre. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una raíz par, pero no tiene nada que ver el índice, sino que lo que vamos a ver es el signo de aquí. Y esto es positivo. Si eso es positivo, siempre va a ser positivo. Vamos a continuar. Tenemos que revisar algunas propiedades. Tenemos bastantes propiedades por acá. Y vamos a revisarlas quizás todas. Porque son muchas, entonces quizás me las voy a llevar de 5 en 5. Me las voy a llevar de 5 en 5 para que las revisemos. Y también vamos a aprovechar para descartar, porque aquí tenemos muchas propiedades, tenemos 17. Y si bien es cierto, todas son importantes, pero hay algunas que son más clave, de cuya propiedad a veces se puede deducir otra sin necesidad de aprendérsela. Entonces, vamos a traernos estas propiedades. Y bueno, la primera es una deducción. Creo que en esta ocasión voy a explicarles más o menos la deducción de la primera ley para que comprendan que todas se derivan de la definición de potencia. Una vez analicemos esto, pues todo lo demás nosotros ya lo vamos a trabajar solamente ejemplificado. En este primer caso tenemos x a la n, a la m, vamos a usar dos colores de una vez, x a la n. Entonces vamos a observar que tenemos primero x a la m, pero x a la m nosotros ya sabemos que es x por x por x por x, ¿cuántas veces? Lo que el exponente diga. Entonces está m veces. Y luego está x a la n. Entonces eso es x por x por x hasta llegar a x. Y esto tiene que ser n veces. Y además, si se dan cuenta, todos esos números que se están multiplicando son el mismo. Es la misma x. Entonces, con esa información, bueno, primero vamos a hacer un supuesto. ¿Qué ocurriría si quisiéramos saber cuántas x hay? Hagamos aquí el ejemplo ignorando estos puntos suspensivos, como que solo hubieran 4. Pero luego lo vamos a retomar. Entonces, ¿qué haríamos? Contaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, y eran 4 y 4, ¿verdad? Y dieron 8. Ah, eso es. ¿Cómo podríamos obtener ese 8 a partir de esos exponentes que conocemos? Es decir, ¿cómo podemos obtener 8 a partir de 4 y 4? Sumándolo, ¿verdad? Ah, entonces esto será x a la 4 más 4 en el caso particular, pero en lo que hicimos. Pero ahora sí vamos a tomar en cuenta los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos ya significa que no son 4 veces, son m veces. Pero así como en el ejemplo de los exponentes 4 y 4 los sumamos, entonces aquí también hacemos lo mismo, que será n más m.
Por lo tanto, primera propiedad, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, 2, vamos a llamarlo ya con x a la quinta por x a la octava. Bueno, en este caso lo que tenemos que observar es que las bases sean iguales. Si las bases son iguales, entonces esto va a ser x y sumamos los exponentes. 5 más 8, entonces nos queda x a la 13. Este paso podemos saltarlo de una vez a la respuesta, pero eso siempre hay que tener el cuidado de garantizar que hemos entendido cada detalle, ¿verdad? Vamos a la segunda, ya tenemos la primera estudiada. Vamos a la segunda. La segunda ya más o menos la habíamos ilustrado, que podemos tener cualquier cosa como base y elevado a la cero. Bueno, cualquier cosa menos cero, ¿verdad? Porque 0 a la 0, eso es otro tema. Pero a partir de, excepto 0, puede ser cualquier número. Entonces, x o cualquier expresión elevado a la 0 siempre va a ser 1. Podría escribir aquí una raíz cuadrada más una potencia más un decimal, pero si está todo elevado a la 0, sobre todo en un paréntesis, esto siempre va a ser 1. Ya tenemos la número 2. Vamos a la número 3. ¿Qué sucede si yo quiero encontrar 2 elevado a la menos 3? 2 elevado a la menos 3, como el exponente es negativo, significa que pasa para el denominador con exponente positivo. Y esto pues va a ser 1 sobre 2 por 2 por 2. Entonces esto queda 1 sobre 2 por 2, 4 por 2, 8. Esto es un octavo. Quizás aquí voy a detenerme para hacer una aclaración que debía hacer al principio quizás. Deben de tomar en cuenta que cuando revisamos estos ejemplos, siempre debemos hacerlo con un enfoque de entender, de comprender, y no de aprender cómo se hace ese tipo de ejemplos, porque lo que sucede es que luego en los libros tenemos diversidad de ejercicios que lo que implican es, lo que quieren es nuestra experiencia comprendiendo los ejemplos, ¿verdad? Y otros ejercicios. Así que es más importante comprender que aprenderse los ejercicios en este paso. Vamos a la número 4. ¿Qué sucede si lo que tenemos es 1 sobre 3 a la menos 4? En este caso, el exponente negativo está en el denominador, entonces va a pasar al numerador con exponente positivo. Y aquí abajo debería haber un 1, pero ya en unas fracciones lo podemos ignorar. Entonces esto va a ser 3 por 3 por 3 por 3, y esto es 81. Y pues eso mismo, por ejemplo, si yo tengo 4, bueno, vamos a llamarlo x ya, x a la menos 4 sobre 2y a la menos 3. Observemos. Bueno, para empezar aquí les adelanto, no vamos a dejar ninguna respuesta que lleve exponente negativo. Eso no se puede hacer. Bueno, sí se puede, pero quizás por formalidad, por orden, vamos a siempre estarlo modificando y siempre los vamos a reescribir. Y de todas formas, así aprovechamos y practicamos siempre el uso de esa propiedad. Entonces, vamos a observar qué ocurre aquí. Para empezar, tenemos x a la menos 4. Entonces, no puede aparecernos ese x a la menos 4, ¿verdad? Entonces, nos va a quedar 1, x a la menos 4 es 1 sobre, y va a pasar para el denominador el x a la menos 4. Pero va a ser x a la cuarta, ¿verdad? Ay, ¿qué pasó con el 2y al cubo? Bueno, ahí siguen el 2 y el y a la menos 3. Ahí siguen. Y luego observamos que siempre tenemos un exponente negativo. Entonces, ¿qué hacíamos? Si estaba en el denominador, pasa ahora al numerador con exponente positivo. Aquí quizás voy a ordenar esto para que nos quepa. Entonces les estaba diciendo que aquí el y pasa con exponente positivo y lo demás se queda ahí donde estaba, 2x a la cuarta.
prácticamente lo que hicimos, o ya en palabras más sencillas, que si está en el numerador, nosotros lo pasamos al denominador y le cambiamos signo. Pudimos haber invertido esta de una vez para acá, y el y a la menos 3 de una vez hacia arriba, y llegamos hasta aquí. Entonces, aquí este paso era opcional. Siempre los pasos en matemáticas sean opcionales, son opcionales siempre y cuando sea correcto el procedimiento, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Llegamos hasta el 5. Vamos ahora a revisar del 6 en adelante. 6 hasta el 10. Vamos con la primera. La primera lo que nos dice es que x a la m, si dividido entre x a la m, esto es igual a 1. Y esto es cierto, ¿verdad? Porque x a la m es un número, y en el denominador x a la m es un número, y es el mismo número. Cuando nosotros dividimos un número entre el mismo número, siempre da 1. 5 entre 5 da 1. 1000 entre 1000 siempre da 1. Entonces, esto aplica si tenemos x a la octava sobre x a la octava, esto siempre va a dar 1. Pero con otros ejemplos un poco más particulares, o si yo tengo 3y cuadrado por x y aquí por z elevado al cubo, y aquí tengo 2y por x por z al cubo. Entonces, que aquí es donde se complica, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos que identificar la propiedad, pero dentro de una expresión más compleja, ¿verdad? Entonces aquí vamos a empezar a revisar uno a uno cada una de estas parejas. Vamos a empezar con la y y la y. Esta y y se están dividiendo. Es y cuadrado entre y. Bueno, de momento no tenemos una propiedad para eso, pero ya vamos a llegar. Lo que quiero ilustrar son las otras dos. Esta x sobre x, si se dan cuenta, es una base elevado a la 1 dividido entre la misma base elevado a la 1. Es exactamente esta propiedad que estamos revisando. Y esta otra también es la misma propiedad. ¿Por qué? Porque son exactamente iguales. Y entonces en el primer caso, x entre x, ¿cuánto va a dar? 1. Y z cubo entre z cubo, como es lo mismo, siempre da 1. Entonces esto es 3y cuadrado sobre 2y. Debería ser por 1, ¿verdad? Pero 1 por 1 es 1, por lo tanto esto lo desaparecemos, no lo escribimos. Esta propiedad es la que está detrás de aquello que ya conocemos, x entre x, y los cancelamos. No es que se eliminan, que a veces uno sí dice se eliminan, pero no, lo que hacemos es cancelarlo porque es el resultado de la división. Y en el otro caso, x a z al cubo dividido entre z al cubo. Y entonces esos ya no aparecen y solamente nos va a quedar el resto de expresión. Esto podríamos seguir trabajándolo, pero no hemos llegado a la propiedad, entonces sí que vamos a tener paciencia. Vamos con la propiedad número 7. La 7 será x a la m elevado a la n. En este caso, cuando tenemos una potencia que además de ser potencia está elevada a un exponente, es decir, una potencia es la base de otra potencia, lo que hacemos es colocar la misma base y los exponentes se multiplican. Entonces, esto lo podemos ilustrar así. ¿Qué tal si tenemos, a ver, x a la quinta elevado al cuadrado? Bueno, esto va a ser x a la 5 por 2. Esto va a ser x elevado a la 5 por 2, 10. Y podemos pasar de una vez de acá hacia acá, ¿verdad? Podemos saltarnos, siempre y cuando entendamos la regla y no confundamos. Aquí será x a la quinta, sería 5 por 2, será x a la décima. Observemos cuándo se aplica. Se aplica cuando lo que tenemos es
una potencia, o sea, no hay un más algo ni nada. Esta es una potencia y esa potencia está elevado a un exponente. No sumado ni otra expresión, así elevado. Entonces, en esos casos se multiplican 5 por 2 para obtener el 10. Vamos con la propiedad número 8, ¿verdad? Creo que voy a volver a importar las propiedades para continuar con la 8. La 8 es xy elevado a la n. Esto es x a la n por y elevado a la n. Esto lo que nos está diciendo es que si tenemos una base que es en realidad un resultado, o se puede escribir como el producto de otros dos números, entonces nosotros podemos distribuir el exponente a cada uno de los factores. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer el primer ejemplo. Si tenemos 2x al cubo, bueno, o nos vamos a preguntar aquí dentro de este paréntesis, que es la base. Bueno, que aquí olvidé escribir el exponente. Vamos a escribirlo al cuadrado. Si observamos aquí, dentro, o sea, la base de esta potencia es un 2 por x al cubo. La operación que se está realizando es un producto por, ¿verdad? Entonces, cuando este sea el caso, que sea un por, vamos a distribuir este exponente tanto al primer factor como al segundo factor. Y siempre que tengamos una potencia elevado a un exponente, nosotros debemos escribirla en paréntesis. Entonces, ¿qué hicimos aquí de momento? Este 2 se lo pusimos al primer factor y ese 2 se lo pusimos también al segundo factor. Y ahora pues vamos a desarrollar. 2 al cuadrado es 2 por 2, ¿verdad? O sea, 4. Pero aquí, si se dan cuenta, aplicamos la propiedad anterior, la propiedad 7. Entonces aquí, ¿por qué? Porque tenemos una potencia elevada a un exponente. Entonces eso nos quedaría x y multiplicamos 3 por 2, 6. Y esto, la respuesta es 4x a la sexta. Yo creo que ya pudimos notar que en un mismo ejercicio se aplican varias propiedades. Y de eso se trata, de tomar expresiones que son un poquito más complejas y simplificarlas lo más posible. ¿Y qué sucede si, por ejemplo, fueran más? Si tenemos, por ejemplo, voy a dejar siempre el mismo 2 por las operaciones sencillas. Bueno, quizás 3. Y vamos a llamar ahora a la quinta por b al cuadrado a la cuarta. Bueno, y ahora tenemos más expresiones, ¿verdad? Son 3. Tenemos una aquí, otra aquí y otra aquí. Pero si observamos también se están multiplicando. Entonces si se están multiplicando, esta propiedad se puede extender. Y entonces significa que hay un exponente por ahí. Todos esos productos, todo ese número que está expresado como un producto, cada uno de esos factores los vamos a elevar a la cuarta. Vamos a ver, el primero, 3, sería la cuarta. Luego el segundo, que es a la quinta, también va a ser a la cuarta. Y luego el tercero, que es b al cuadrado, también va a ser a la cuarta. Y esto nos quedará 3 elevado a la cuarta. Bueno, vamos a desarrollarlo de una vez. Esto es 81. Por a elevado. Aquí tenemos potencia a la potencia. 5 por 4, 20. Elevado a la 20. Y aquí tenemos b elevado al cuadrado elevado a la cuarta. A la 2 por 4, 8. Y ya tenemos simplificada esta expresión. Vamos con la propiedad número 9. La propiedad número 9 es ya sobre la división. ¿Qué sucede? Que si tenemos x sobre y elevado a la n. Observen que es bastante parecida a la propiedad 8. En la propiedad 8 era un producto. Aquí es una división. Y aquí sucede lo mismo que hicimos con la multiplicación. Si tenemos una fracción
elevado a un exponente, entonces nosotros podemos elevar el numerador y elevar el denominador a la potencia. Y esto pues ya puede ser más útil, por ejemplo, aquí si tenemos 2x al cuadrado y sobre z, y esto lo tenemos al cubo, por ejemplo. Bueno, aquí ya sabemos por la propiedad que deberíamos elevar el exponente al cubo, y perdón, el numerador al cubo y también el denominador al cubo. Entonces eso vamos a hacer. Voy a trazar primero la línea y luego vamos al numerador, que es 2x al cuadrado por y. Todo lo vamos a elevar al cubo. Y en el segundo caso, la z también va al cubo. Aquí hay que tener cuidado porque si observan es este 3 que lo hemos distribuido entre el numerador y el denominador. Pero el cuidado lo debemos de tener aquí porque como aquí el numerador es una expresión compuesta, siempre que hay una expresión compuesta, o sea que no es un número solito o una expresión que tiene una sola letra, sino que en este caso, si vemos, tiene varios, tiene 3 y se están multiplicando. Entonces lo que vamos a hacer siempre es ubicar paréntesis y fuera de ese paréntesis ubicamos el 3. Porque si no ubicáramos esto y escribimos solo el cubo, entonces aquí al que estamos elevando al cubo solo es y, pero no, debe ser a todo el numerador. Y aquí ya aplicamos la propiedad, esta sería la propiedad 9. Aquí aplicamos la propiedad 9, pero no hemos terminado porque tenemos que ver siempre si podemos aplicar más propiedades hasta llegar a la expresión más simple. Porque ¿cómo vamos a saber cuando ya terminamos? Cuando ya no podemos aplicar otra propiedad para escribirlo más reducido, o cuando ya no tenemos exponentes negativos, ¿verdad? Entonces, aquí aplicamos la propiedad, pero veamos qué más podemos hacer. En el denominador ya no podemos hacer nada, ¿verdad? Z ya está al cubo. Pero aquí tenemos un producto elevado al cubo. Entonces aquí aplica la propiedad número 8. Entonces aquí nos va a quedar el 2 al cubo. Ahora el x al cuadrado al cubo. Y luego el y al cubo sobre z al cubo. Y entonces aquí, si observan, es este 3 el que hemos distribuido a cada uno de los factores. Y entonces esto nos quedará 2 al cubo es 8. X, ahora aquí multiplicamos, 2 por 3 es 6. Y al cubo sobre z dividido elevado al cubo. Y ya tenemos aquí la propiedad número 9. La propiedad 10. La propiedad 10 lo que nos dice es que si tenemos, quiero ver la plantea con x o y, tenemos x sobre y elevado a la menos n. Entonces aquí, pues resumiendo todo, cuando tenemos una fracción elevada a un exponente negativo, nosotros podemos hacer esto. Le damos vuelta a la fracción y lo dejamos con exponente positivo. Entonces aquí sí creo que voy a utilizar el ejemplo que aparece en el libro, que es 3 cuartos elevado a la menos 2. Esto es 3 cuartos elevado a la menos 2. Bueno, de entrada, si vemos exponente negativo, podemos quitar el exponente negativo intercambiando numerador y denominador. Y ya nos va a quedar positivo. ¿Sí? Aquí hemos aplicado la propiedad 10. Ahora, como tenemos una fracción elevada al cuadrado, elevamos el numerador al cuadrado y el denominador al cuadrado. Aquí hemos aplicado la propiedad 9. Y luego 4 al cuadrado es 16 y 3 al cuadrado es 9, ¿verdad? Aquí también voy a aprovechar para aclarar, siempre que ustedes tengan un cuadrado, un cubo, no traten de hacerlo, de escribir, de pensar la respuesta mental, sino que hagan la operación. 3 al cuadrado es 3 por 3. Porque es muy común que cometamos este error. 3 al cuadrado y multiplican. 3 por 2, 6.
pero esto no es cierto. 3 al cuadrado tenemos que pensarlo como la operación que es. La base multiplicada 2 veces. Entonces 3 por 3 es 9. Este es un error bastante común que me gustaría que lo puedan evitar. Vamos a la siguiente propiedad. Llegamos a la 10, ¿verdad? Entonces luego las siguientes de la 11 en adelante, todas son de raíces. Todas son de radicales. Bueno, quizás aquí voy a hacer una pequeña pausa. Antes de explicar esto, la idea cuando usted está revisando un libro por ejemplo, es que usted si tiene que estar desarrollando cada uno de los ejemplos que están aquí, cada uno de los ejemplos, y luego revisar siempre al final, sobre todo en los textos universitarios, si tenemos ejercicios en los que podamos aplicar. En este caso, todos estos, este primer bloque, ya lo podemos resolver. ¿Por qué? Nos pide simplificar y expresar todas las respuestas en términos de exponentes positivos. Y si observamos todos los que están aquí, el 1, el 2, todos, si se fijan, son potencias, no son raíces. Por lo tanto, todas las propiedades de las potencias ya las estudiamos. Entonces, nos vamos a practicar potencia y después nos vamos a revisar las raíces y ya después nos vamos a practicar raíces. Tal vez cuando son muchas propiedades no es una buena idea estudiarlas todas juntas, ¿verdad? Y después ir a los ejercicios. Entonces yo aquí recomiendo que cuando estén viendo esta grabación, pausen por aquí el video y que antes de ver las propiedades de los radicales, me trabajen estos problemas del 1 al 14. Toda esta práctica es formativa. Aquí con eso usted puede decidir si trabajar los pares, si trabajar los impares. Los impares tienen respuesta al final del libro. Pero lo importante es que lo practique. Entonces, la primera parte ya se puede trabajar. Y la segunda, ¿por qué no? Porque la segunda tiene raíces. Entonces, después nos vamos, antes de trabajar esto, a revisar la segunda parte del video. Entonces, vamos de regreso a las propiedades y vamos a trabajar de la 11 en adelante. Ahora vamos a hablar de raíces. Creo que me las voy a traer todas de una vez, y vamos a estar duplicando, así como hicimos en el anterior. La primera es, ¿qué significa cuando es esta 11? Cuando tenemos x a la 1 sobre n. Vean, esta propiedad es muy importante porque es una propiedad de transición. Es decir, nos permite pasar de una potencia a una raíz y viceversa. Si nos permite pasar en un sentido, pues nos va a permitir pasar en el otro sentido. Nos va a permitir pasar de una raíz a una potencia. Todos los ejemplos que hemos trabajado hasta el momento, los exponentes son enteros, ¿verdad? Pueden ser decimales, es lo mismo, pero si fuera una fracción, porque puede serlo también, entonces siempre que el exponente es una fracción, eso es una raíz. Entonces, x a la 1 sobre n, s sobre n pasa a ser el índice de la raíz. Y esto se convierte en la raíz enésima de x. Por ejemplo, si tenemos x a la 1 tercio, esto es como que tengamos raíz cúbica de x. Si lo que tenemos es a la, digamos, que puede ser negativo también, vamos a ver, a elevado a la menos 1/5. Bueno, para empezar, esto deberíamos escribirlo como exponente positivo, ¿verdad? 1/5. Y luego aquí, ese a la 1/5 se convierte en raíz quinta de a. Y entonces ya observamos cómo pasamos de una potencia a una fracción. Entonces vamos con la propiedad número 12. La propiedad 12 nos habla de que, bueno, ya la aplicamos, ¿verdad? Directamente, que cuando el exponente, la fracción es
negativa el exponente, en este caso, pues primero hay que pasarla al denominador y esto en general se convierte como 1 sobre la raíz enésima de x. Entonces, esta es una de las propiedades que para mí no son importantes porque la podemos deducir de la misma propiedad que ya está aplicada para las potencias en general. La 13 y la 14, esta creo que sí la voy a estudiar aparte. Cuando tenemos la raíz enésima de x por la raíz enésima de y, observemos que en matemática, si las dos variables son diferentes, o sea, si las letras que representan esas variables son diferentes, si los símbolos son diferentes, entonces no son iguales. Naturalmente, no podemos decir x va a ser igual a y, no. Si son letras distintas, representan números distintos, en la mayoría de los casos. Entonces aquí va a ser, lo que sí observamos que son iguales, son las raíces. ¿Por qué son iguales? Porque el índice es el mismo. Entonces, cuando el índice sea el mismo, nosotros podemos escribir una sola raíz y multiplicamos los argumentos. Y esto funciona en el otro sentido también. Cuando tenemos XY, entonces podemos distribuir la raíz tanto a X como a Y. Pero esto se aplica solo cuando es producto. Observen, producto. Esto es producto. Si es una suma, una resta, esto no se aplica. Nunca se va a distribuir ni el exponente ni nada. Porque también es común ver este error. X más Y elevado al cubo. Se pone al cubo más Y elevado al cubo. Esto no es cierto. Lo mismo pasa con las potencias. Si usted tiene raíz cúbica de X más Y, entonces, esto es la raíz de X. La raíz cúbica de X más la raíz cúbica de Y. No, esto no es cierto, ¿sí? Esto solo se aplica cuando es producto. Entonces vamos a borrar esto. Y aquí, por ejemplo, si yo tengo la raíz cuarta de 2x y tengo la raíz cuarta de 3y, entonces como es la misma raíz y es 4, entonces la misma raíz se coloca en una sola y se multiplican los argumentos. 2x por 3y, esto es aplicar la propiedad. Entonces ahora será raíz cuarta y podemos multiplicar. 2 por 3 es 6 y x por y es xy. Entonces esto es la lógica o la idea con esta propiedad de verdad. Pero tomen en cuenta siempre que esto se aplica solamente producto y cuando los índices son iguales. La propiedad hermana de esta es la de la división. Cuando tenemos la raíz enésima de una fracción, así como hacíamos con el exponente, ¿verdad? Entonces, pero en este caso de la raíz, escribimos la raíz tanto al numerador como al denominador. Y aquí esta propiedad funciona también en el otro sentido. Cuando tenemos la raíz enésima de x sobre la raíz enésima de y, es decir, tenemos una división pero ahora de dos raíces. Entonces lo que vamos a observar es que si el índice de la raíz es el mismo, si los dos son cuadrados o si los dos son cubos o si los dos son quintos, esto podemos nosotros dejarlo como una sola raíz y nos va a quedar x sobre y. Entonces esta es la idea. Asimismo se aplica la propiedad número 10 y vamos a la 15. La propiedad número 15 lo que nos dice es, creo que mejor me la voy a traer para que la tengamos por acá. Okay, la propiedad número 15 lo que nos dice es que si tenemos la raíz enésima de una raíz enésima de x, observemos que es una raíz que le está sacando raíz cuadrada a otra raíz o raíz enésima a otra raíz, ¿sí? O sea, una raíz a una raíz completa.
Me refiero a que si yo tuviera raíz cúbica de raíz cuadrada de x más 1, aquí ya no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque es la raíz de una raíz completa, pero aquí la raíz no está, no, o sea, no es una raíz que llegue a todo, no está completa, o sea, no incluye a todos los elementos del argumento. Entonces, si no los incluye a todos, entonces esto no se aplica a esta propiedad. Se aplica cuando se le está sacando raíz solamente a una raíz completa, o sea, que incluya todo el argumento. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos esto? Pues podemos escribirlo como una sola, pero se multiplican los índices y se deja una sola x. Por ejemplo, si tengo raíz cúbica de raíz cuadrada de, vamos a ver, de p por q, entonces esto va a ser, se multiplican 3 por 2, 6, ¿verdad? Entonces va a ser la raíz sexta de p por q. Esto es lo que dice la propiedad número 15. La propiedad número 16 es una generalización de la propiedad número 11. La propiedad número 11, recordemos que nos permitía pasar de una exponente en fracciones a una raíz. Pues aquí es parecido. En general, si tenemos una fracción cuyo exponente es m sobre n, entonces si recordamos este número de acá, el denominador del exponente pasa a ser el índice del radical y la x a la m queda tal cual. Por ejemplo, si yo tuviera y a la 3 quintos, esto sería raíz quinta de y elevado al cubo. Entonces es una propiedad hermana, pero esto nos sirve también en el otro sentido. ¿Qué pasa si yo tengo raíz cúbica de p a la cuarta? Bueno, con esta propiedad nosotros sabemos que este p a la cuarta no se toca, no se cambia, pero que este índice es el que pasa a convertirse en fracción del denominador. En este caso sería pasa a convertirse en el denominador del exponente. Entonces así. Estos son como los puntos clave. Veamos, este de aquí es el que pasa a dividir el exponente. Y finalmente la última propiedad, que es si tenemos una raíz m en general y esa raíz está elevado al exponente m, entonces bueno, analicemos primero qué ocurriría, ¿verdad? X a la n a la m, bueno, por un par de, ya vamos a hacer el procedimiento, esto nos queda x. ¿Y esto cómo se llega? Bueno, veamos, vamos a analizarlo por acá. La raíz m de x elevado a la m. Vamos a trabajar solo primero con lo que está dentro, o solo con la base, solo con esta raíz. Esa raíz nosotros la podemos convertir en exponente fraccionario, en potencia, ¿sí? Por la propiedad número 11. Ahora me voy a traer para anotar el número de la propiedad, por la propiedad número 8, por la propiedad número 8, no, 7, por la propiedad número 7, cuando tenemos una potencia elevada a un exponente, pues se coloca la misma base y se multiplican los exponentes. 1 sobre m por m. Y aquí, si recordamos el producto de fracciones, sería 1 por m dividido entre m. Y pues nosotros también en este caso, por la propiedad cancelativa de los números reales, ya sabemos que, o bueno, una división m entre m, un número entre un número es 1, ¿verdad? Y x a la 1 ya sabemos que solamente es x. Por ese motivo, esto, que es de donde partimos, es igual a x, que es lo que dice la propiedad. Entonces, todo esto que tenemos hasta aquí es el preparativo, son las preparaciones para llegar a los ejemplos. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos que los vamos a revisar. Entonces, empezamos con el primero
el primero que tenemos aquí, este ejemplo 2 general, nos lo vamos a traer y lo vamos a desarrollar por aquí. El primero que tenemos es x a la sexta por x a la octava. Eso es todo. X a la sexta por x a la octava. Aquí será x producto de potencias de la misma base. Aquí siempre es importante que tengan las propiedades por ahí a mano. Yo recomiendo que hagan un papelito mientras se las están aprendiendo. Y aquí, bueno, aparte que siempre que escriban una propiedad o que apliquen una propiedad, siempre es apropiado escribir a la par el número de la propiedad. Entonces aquí se suman los exponentes, 6 más 8, y esto va a ser x a la 14. Se podría pasar de aquí para acá sin necesidad de escribir esto, sí, ¿verdad? Si usted de una vez podría decir x a la sexta por x a la octava es x a la 14. De hecho, eso es lo que se pretende. La siguiente es a al cubo por b al cuadrado por a la sexta por b. Bueno, vamos a operar eso. Vamos a darnos cuenta que tenemos pareja, ¿verdad? Esta está con A y esta B con la B. Entonces, lo que vamos a hacer, si gustan, para que lo veamos un poquito más organizado, podríamos cambiarlos de orden por la propiedad conmutativa del producto. A al cubo por A a la sexta, o sea, solo ponemos juntitos los que llevan las mismas bases. Y luego B al cuadrado por B. También indicar que esto se puede hacer porque toda la operación entre todos es un producto, ¿verdad? Y entonces aquí también vamos a recordar que esta propiedad de que x a la 1 es x. Por lo tanto, si tengo x es x a la 1, ¿verdad? ¿Por qué voy a aplicar esto? Porque así a la b le puedo escribir de una vez el exponente 1. Y ahora esto, aquí aplicamos una y aquí aplicamos otra. Nos queda a elevado, producto de potencias de la misma base, se suman los exponentes, ¿verdad? 3 más 6, 9. Y b sería 2 más 1, 3. Y ya lo tenemos simplificado. Con el 3 tenemos x a la 11 por x a la menos 5. Esto pues igual por la propiedad, la misma propiedad que aplicamos en el 1. ¿Qué se hace? Bueno, mira, aquí tenemos un positivo más un negativo. Bueno, se coloca la misma base y se suman los exponentes. 11 más menos 5. Y aquí se aplica la ley de los signos. 11 más menos 5, bueno, siempre va a llevar el signo, siempre va a llevar el signo del más grande. Entonces, en este caso, siempre va a ser positivo. Y como los signos son distintos, entonces va a ser una resta. Esto va a ser 11 menos 5. Y esto va a ser x a la 11 menos 5, 6. Vamos con la propiedad número 4. Perdón, el ejemplo número 4, que sería z a la 2 quintos por z a la 3 quintos. Y a usted se puede preguntar, mire, pero es que no, usted no nos enseñó, ¿verdad? Cómo se aplica o cuando todas las fracciones, todos los exponentes son fracciones. Lo que sucede es que si aquí en las propiedades nosotros vemos n, m, n y m son números reales, entonces pueden ser cualquier cosa. Puede ser una fracción, un decimal, cualquier cosa. Entonces se aplica de igual forma. Aquí lo que podemos observar que tenemos una potencia, otra potencia, se están multiplicando y que tienen la misma base. Entonces podemos también aplicar la propiedad de que el producto de potencia se coloca en la misma base y se suman los exponentes. 2 quintos más 3 quintos. Aquí como esta es una suma de fracciones con el mismo denominador, entonces se suman los numeradores, ¿verdad? 2 más 3 sobre 5. Y esto es z a la 2 más 3 es 5 sobre 5. Y esto es z elevado a la 1. ¿Cuántos pasos se pueden saltar aquí? Los que ustedes decidan, ¿verdad? Porque aquí de una vez podríamos decir mentalmente 2 quintos más 3 quintos tienen el mismo denominador.
Entonces, 2 más 3, 5 entre 5.